echarle pedradas a nuestro cónyuge, sino en cómo nosotros podemos apropiarnos de estas verdades, Señor. Reconocemos que aún hay áreas en las que tú tienes que trabajar en nuestras vidas y pedimos que seas tu Espíritu Santo de Dios sacando a la luz todo aquello que quizá ni nosotros conocemos y podamos, Señor, ser edificados, redargüidos, confrontados, Señor, enseñados por todo lo que tú nos has dejado en la Biblia, Señor. Pedimos que todo tipo de distracción, de opresión sea quitada de en medio y que seas únicamente tú hablando en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ¿escuchan mucho el ruido de allá del auditorio o no mucho? Bueno, les recuerdo que es temporal, ¿verdad? Ya van a estar las puertas, ya mi hermano Enrique se está poniendo las pilas. Cada viernes que vean que no están, volteenlo a ver feo y es su culpa. Entonces... Entonces ya está preparándolas bien bonitas, ¿verdad? Para que no se meta el ruido. Vamos también a levantar aquí este muro arriba, también para que no viaje el sonido por acá. E inclusive es probable que los siguientes viernes, ya con los salones concluidos, si se mete menos ruido al del fondo, que creo que así va a ser, ya estemos allá abajo, para no tener que subir escaleras ni nada. Pero mientras tanto estamos aquí de forma provisional y hay que concentrarnos porque de repente se filtra un poquito de ruido, pero dice Primera de Pancho 10:12, ahí vamos, ahí la llevamos. Y bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Si tú no has venido, estamos viendo una pequeña serie, bueno, ya ni tan pequeña, ya van 7 mensajes, donde estamos estudiando las características que nos da la Biblia acerca del amor verdadero. Vuelvo a repetir como cada semana que aunque no es un pasaje dirigido de forma explícita al matrimonio, sino que describe el amor para poner en práctica estas características con todos nuestros hermanos en la fe, lo que les dije alguna vez y les explico un poco más a fondo es que si estos principios los hemos de vivir con nuestro hermano, cuánto más no los deberíamos de vivir con nuestro cónyuge. O dicho de otra forma, ¿cómo puedo amar con el amor verdadero a alguien que no conozco tanto si no soy capaz de amar con ese amor verdadero a la persona con la que comparto mi vida entera, a la persona que se convirtió delante de los ojos de Dios en parte de mí, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros estudiemos todos estos principios y que nos preguntemos cómo ponerlos en práctica con otras personas, pero hay que comenzar primeramente en casa. Entonces hemos estado estudiando 1 Corintios capítulo 13 y vamos a poner en contexto desde el versículo 5. Dice que el amor, está hablando del amor, no hace nada indebido, no busca lo suyo. La semana pasada vimos el significado de no se irrita. Explicamos que no quiere decir que no nos podemos enojar. Nos podemos enojar, pero es diferente enojar y tratar bien con el enojo, y enojar y no tratar bien con el enojo y pecar. Estuvimos estudiando cosas importantes, ahorita te voy a recordar un poquito. Y vamos a ver hoy la siguiente característica, y así se llama que es el mensaje número 7 de la serie, y es que el amor, díganlo conmigo ustedes en voz alta, no guarda rencor. En el original griego es que no lleva un registro de las ofensas que hizo la otra persona. Ojo, no quiere decir que no voy a expresar mi molestia cuando hay una ofensa. Eso lo aclaramos hace 8 días, por eso este mensaje es bien importante que lo pongamos en contexto, y creo yo que no es casualidad que no guarda rencor viene después de no se irrita, donde ya dejamos bien claro que enojarme no es pecado canalizar o tratar mal con ese enojo, insultarte, agredirte, humillarte, y vimos que la gente suele tomar 2 posiciones extremas. Uno, se guardan todo su enojo y tarde o temprano explotan, o explotan de inmediato, y lo que tenemos que hacer es hablar la verdad de lo que siento, de mi molestia, pero no para destruir, sino para tratar de edificar. Dijimos que hay que tener cuidado con la forma, pero no hay que evadir el fondo. Digo lo que tengo que decir,
pero de la manera correcta, no en mi ira, en mi carne, ¿verdad? De forma visceral, con los ojos de rana saltona y ojona, haciendo ademanes, gritando. No necesitamos gritar, ni manifestarnos, ni parecer del gadareno, porque hay matrimonios así, ¿verdad? Se les tuerce la cabeza y empiezan acá como Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que cuando se enojó con los amigos de Daniel, dice que se demudó el aspecto de su rostro? Entonces empezó así, las cejas y las pestañas y se puso rojo, y así hay muchos matrimonios. No hay necesidad de eso. Podemos expresar lo que sentimos de una forma cristiana, llenos del Espíritu Santo. Y si al momento de enojarte no estás en estas condiciones, vimos también que es importante que primero te vayas a meter con Dios, te desahogas con Dios. Pusimos el ejemplo del rey David, que hablaba la verdad y no ocultaba sus sentimientos delante de Dios. Y ya que me desahogué con él, ya libre de toda esa ira, ¿verdad?, carnal, visceral, ya me expreso con mi cónyuge y le digo mi molestia, pero de una forma que trate de edificar. Entonces, cuando yo hago eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a evitar el famoso dicho de esta es la gota que derramó el vaso, porque como ya lo vimos, vamos a ir vaciando cada gota en el vaso, y el problema del miércoles o del jueves o del lunes que venga la próxima semana va a ser una gota más al fondo del vaso, que no va a producir una mayor molestia, irritación, conflicto, porque el vaso está vacío, la relación está bien, hay paz, hay armonía, hay amor, hay llenura del Espíritu Santo. Entonces es simplemente una diferencia que puedo arreglar de una forma sencilla. Pero si yo no lo hago, no solamente estoy tratando mal con la irritación, sino que empiezo a violar este principio, empiezo a guardar rencor. Te quiero leer este mismo versículo, pero en otra versión que tengo en mis manos, la Nueva Traducción Viviente, que como te lo dije hace unos segundos, aquí de forma explícita es lo que hace esta versión, que a veces algunas palabras que no entendemos ya las dice de una forma más actual. Por ejemplo, cuando Romanos 3, 23 y 24 habla de que somos justificados delante de Dios, y algunos no saben qué es la justificación, la NTV dice, habiendo sido declarados justos. Oye, mediante la redención. ¿Y qué significa redención? Bueno, mediante el rescate o al pago que dio Cristo Jesús. Entonces, fíjate cómo aquí de forma textual, 1 Corintios 13, versículo 5, dice acerca del amor lo siguiente. Dice, aquí está, dice que no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, y aquí me llama la atención que no pone una coma, como lo hace la Reina Valera 1960, que dice no se irrita, coma, no guarda rencor, porque probablemente no sean como dos conceptos separados, sino que van de la mano. Y aquí lo pone todo continuo, dice no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Y yo les quiero preguntar, no me respondan, pero ¿cuántos de ustedes llevan un registro de las ofensas recibidas? Hay hermanos, hay hermanas que son, ¿cuál sería la computadora más pesada en memoria actualmente? Un RAM 200, a ver, háblenme, con 1 terabyte de memoria, ¿verdad? De todos los registros de lo que hizo el cónyuge desde 1974, pero es que acuérdate que el 15 de septiembre del 86, entonces dices, ¿y cómo le hace? Y dicen por ahí que hay mujeres que no se ponen histéricas, sino que se ponen históricas, y algunos hermanos también. Entonces no voy a preguntar, pero muchos de ustedes bien saben que hay muchas cosas que han ido acumulando y llevan la cuenta, y aquí en la mente, ¿verdad? No lo llevan así anotado como tal, pero en la mente y en el corazón están llevando un registro de las ofensas, y la Biblia dice que eso no es correcto. La violación de este principio es un pecado. Recuerda que pecado no es solamente hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. Cualquier cosa que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios es una forma de pecado. Así que se los digo de esta forma frontal, queridos hermanos y hermanas, cuando tú empiezas a llevar un registro de las ofensas y acumular, y algunos hasta se jactan de eso, ¿verdad? A este infeliz ya se las tengo contadas. ¿Has escuchado gente así? ¿Verdad? Ya le llevo la cuenta, ya lleva otra más, síguele. ¿Qué crees? Que estás pecando, porque estás yendo en contra de un principio establecido en la palabra de Dios.
Estás violando uno de los principios más importantes, que es vivir el verdadero amor. Y recuerda cómo comenzó esta serie: aunque yo hable en lenguas humanas y angélicas y doy todo mi dinero a los pobres y tengo toda la ciencia, todo el conocimiento del mundo y la fe de tal manera que traslado los montes al mar, clamé y hasta el Cruz Azul fue campeón, y los milagros que quieras que sucedan, pero no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Soy como címbalo que repiñe, como no sé qué metal que resuena. Mi vida no está en armonía, produciendo una melodía agradable a Dios. Simplemente estoy haciendo con mi cristianismo ruido. Digan conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay. Y luego empieza a explicar cómo es el amor. El amor no es, ay, yo siento, no. Son todas estas características, cuando las pongo en práctica, que en global y en conjunto demuestran si estoy o no poniendo en práctica el verdadero amor. Y una de estas que estamos viendo en esta noche es: el amor no lleva un registro de las ofensas. Y vuelvo a repetir, no significa que te tienes que dejar pisotear y que no puedes hablar. Eso ya quedó claro en el mensaje anterior. Los que lo están viendo a través de redes, o alguno de ustedes si no estuvo la semana pasada, búsquenlo, es el tema número 6, ahí está también en mi canal de YouTube. Fue el tema titulado No se irrita, el número 6 de la serie. Pero una vez que ya entendimos esto, ahora lo que sigue es: yo no puedo estar de amargado, acumulando, y este me hizo, y esta me dijo, y me las va a pagar. Y esto es lo que ha pasado con muchos matrimonios, que se han envuelto tanto en el círculo vicioso de me la hiciste, te la regreso, me la regresaste, pues te la voy a devolver. Ah, sí, pues ahí te va 2 veces más fuerte. Ah, sí, pues ahí te va. Y es una lucha de poderes, de ver quién puede más. En vez de dejar de ser vencidos de lo malo, como dice Romanos 12, y vencer con el bien el mal, es como 2 luchas de demonios, a ver quién es más malo, a ver quién trae más tinieblas, a ver quién hace más tonterías, y en ninguno cabe la cordura, ni la madurez, ni la congruencia de repente de detener el círculo vicioso y decir: ya basta, ¿verdad? Y empiezan a empeorar y empeorar y empeorar las cosas. ¿Y qué es lo que produce este círculo vicioso? Que llegan todos a lo que yo le llamo un estado de ira permanente, en el que prácticamente todo lo que digas, todo lo que hagas va a ser usado en tu contra. ¿Por qué? Porque ya tengo algo personal, porque ya me caes mal, porque ya no te soporto, porque ya no te tolero, porque me hiciste, porque me dijiste, porque me respondiste, porque me viste. Entonces hay matrimonios que, aunque una de las 2 partes de repente haga algo bueno, la otra, en vez de decir quizá ya Dios lo está cambiando, dentro de sí dice: no, seguramente algo quiere. O sea, lo malo es malo y lo bueno tiene una mala intención. Ya no hay forma de que veamos ninguna virtud. Ya todo lo vemos mal en la otra persona, ya todo nos molesta. Que si me lo dijo alto, si me lo dijo bajito, que si me escribió, ¿por qué me está molestando? Si no me escribió, ¿por qué me está ignorando? Si me está buscando solo porque quiere algo de mí, si no me busca. Entonces ya hay matrimonios que están tan desgastados, es la palabra, y están tan cansados, tan fastidiados de tantos años de llevar un registro de las ofensas, que tú dices: no lo llevo, no lo llevas en la mente, pero sí en el corazón. Fuiste acumulando. Que escucha esto: por más que escuchen prédicas de lo que deben de hacer y adquieran conocimiento, información y consejos acerca de lo que tiene que hacer un matrimonio cristiano, no lo hacen. Y he sabido hasta de pastores que dicen: su problema no es falta de información. He sabido algunos que hasta lo enseñaban, pero ya estaban tan desgastados en la relación que saben lo que hay que hacer, pero no lo hacen porque es más grande su rencor, su registro de las ofensas, que ya los endureció y que ya les impide reaccionar. Y aunque intenten de vez en cuando, de forma espontánea, hacer las cosas bien, pues termina siendo más grande el resentimiento que guardaron. Y vuelve a salir a la luz cuando la otra parte comete el más mínimo error. Ahora, ¿qué se hace en estos casos? Porque algunos dicen: bueno, esto me lo hubieran dicho en 1976, ¿verdad? Antes de comenzar con el primer registro de la ofensa recibida. Te puede sonar a broma, pero te prometo que hemos tenido matrimonios en consejería que tú los veías y aparentemente era todo perfecto, y que de repente abren su corazón y dicen: mira, frente a la gente, así nos dijeron un par de matrimonios hace algunos años,
Uno de ellos quizá mi esposa lo recuerde, en Santa Fe, porque servían y uno de los dos enseñaba también y de donde venían activos en su iglesia y aparentemente una familia maravillosa, y de repente un día nos abren la realidad y dice, mira, es que públicamente nos damos la mano, sonreímos, pero cuando estamos tras bambalinas ni nos hablamos. Y me acuerdo que ella dijo, es que él ni me dirige la palabra. Hubo una vez que 6 meses no me habló, y cuando iban a una casa, alguien que hacían, me daba la mano y platicábamos todo, pero salíamos y otra vez, cada quien sus cosas, y van a estar tratando de adivinar quién es. El espíritu de chisme sale en este momento. Luego te cuento, ¿verdad? Entonces, y alguna vez les dijo, ¿y cuánto tiempo llevan así con esta dinámica? 25 años, no te estoy inventando nada, así tal cual, 25 años. Que nunca trataron el problema número 1, vino el 2, el 3, el 4, entonces la relación está muy endurecida, muy desgastada, muy lastimada, y no se trata de voltear hacia atrás y lamentarnos, sino de pensar, ok, si estoy aquí es porque estoy intentando resolver las cosas, y ahora qué voy a hacer para poner orden. Entonces, estos matrimonios tienen que aprender, número 1, lo que ya vimos. Cómo resolver problemas actuales de aquí en adelante para no seguir acumulando más ira y más enojo. Y cómo voy a resolver los problemas del día de mañana. Para eso hoy no voy a hablar, para eso fue el mensaje anterior. Pero ahora tienen que aprender, número 2, no solamente del presente al futuro qué hacer, sino de aquí para atrás. Tienen muchos que aprender a perdonar cosas del pasado. Y es aquí donde el asunto se pone interesante. Porque algunos quizá decimos, bueno, yo no tengo nada que esté contaminando mi corazón, no le guardo rencor a mi cónyuge, ya le dije lo que le tenía que decir cuando se lo tenía que decir, pero sé bien honesto, bien honesta, y dile, Señor, muéstrame si no hay cosas todavía que están llenándome de amargura, de rencor, de resentimiento, y que me están impidiendo ser la mejor versión de mí. Porque no te has dado cuenta que quizá le hablas bonito a todo mundo, menos a tu cónyuge, que con él, con ella no eres como eres con los demás. Porque eres amable con los demás, porque eres atento con los demás, porque eres linda con los demás, y con tu esposo, con tu esposa, de repente parece que te quitas la máscara del santo y te pones la del anticristo, y cambia tu personalidad, tu forma de hablar, porque hay rencor en tu corazón, porque has llevado un registro de las ofensas recibidas, y la única forma de resolver eso, porque de aquí en adelante, ok, entiendo que no llevaré un registro, pero ¿qué hago con el que ya tengo? Es como que tengo una computadora y bueno, le voy a meter un antivirus para que no adquiera nuevos virus, pero ¿qué pasa con los virus que ya tiene? Que le impiden funcionar. Entonces de repente no es solamente la preparación de aquí a lo que viene, sino la restauración de lo que ya pasó. Y es lo que muchos tienen que hacer, aprender de aquí en adelante, que sigue, pero también tienen a la par que sanar lo que de aquí para atrás no sanaron, y hacerlo genuinamente. Porque hay muchos que creen que han perdonado, pero la realidad lo único que han hecho es encubrir su resentimiento. Lo guardan en lo más profundo de su corazón, y en cualquier momento de explosividad lo vuelven a sacar otra vez a la luz. En cualquier momento de diferencias vuelven otra vez a sacarlo, ¿verdad? También sabemos de matrimonios donde el perdonado, entre comillas, no termina siendo tan perdonado, tan perdonada. Me da mucha risa que estén aquí así enfrente, así que poso para saludar si quieren de una vez. No me puedo concentrar, me siento el predicador más hipócrita del mundo, hablando como si nada, sabiendo que hay una cámara mía, cámara a 1 metro mío, así que si quieres le hago así, Bre, mira, a ver, párate otra vez, mira, acércate, y le hago así. Así. ¿Ya? Entonces, sabemos de matrimonios, ¿verdad? Donde el perdonado o la perdonada, a ver, o sea, como tú eres el infeliz que me falló y yo te perdoné, pues tienes que estar eternamente agradecido conmigo, rata de 2 patas, y soportar mis humillaciones, porque gracias a mi misericordia es que sigues estando todavía conmigo. ¿Sí me explico o no? Entonces sabemos de casos, ¿verdad?, donde el hombre le falló a la esposa y perdió toda voz y voto, donde ella dijo, de aquí en adelante yo mando y yo manejo el dinero y yo hago lo que quiero y tú te callas, y ni se te ocurra tratar de rebatir, porque recuerda que el 15 de septiembre de 1986 yo te perdoné. Y yo pregunto, ¿será este el tipo de perdón al que se refiere la Biblia?
Ese es el tipo de perdón que nos dio el Señor en su palabra. Así es que Dios se presenta con nosotros. ¿Te imaginas a Dios así? Oye, Señor, vengo a pedirte esto. ¿A pedirme qué? A pedirme nada. ¿Que no te acuerdas todo lo que hiciste y todo lo que te perdonó Jesucristo? Mira, si antes dame gracias de que te di la vida eterna, pero olvídate todo lo demás, que tu familia, que tu trabajo, que no sé qué, no, conmigo no cuentas. Y nada más, ahorita me obedeces en todo lo que te diga y ni se te ocurra abrirme tu corazón e insinuarme algo porque te achicharro. Acuérdate todo lo que, aquí está la listota de todo lo que hiciste. ¿Te acuerdas que fornicaste, que adulteraste, que te drogaste, que te emborrachaste, que hiciste? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No, pues sí, Señor, entonces te callas. ¿Así nos perdona Dios? Dice Hebreos capítulo 10, por si lo habías olvidado, que Dios nos perdona de la siguiente manera. Versículo 17. Hablando de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De hecho, desde el versículo 23 hay un subtítulo que dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Y parte de lo que hizo el sacrificio, o del resultado de él, dice el 17, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. No solamente el Señor los borra, sino que decide no recordarlos. El 18 dice: pues donde hay remisión de estos, no queda más ofrenda por el pecado. Y aquí nace este famoso versículo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no, es otro que yo estaba meditando, pero es por esto que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. O sea, fíjate, Antiguo Testamento, nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote, y tenía que limpiarse, y si no, caía muerto al instante. Cualquiera que intentaba entrar moría. Pero ahora, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, podemos nosotros entrar. O sea, cuando vengo a orar, Dios no dice: pero acuérdate de que por pura gracia estás entrando. Yo lo recuerdo, pero entro confiadamente al trono de la gracia. Dice Hebreos capítulo 10, mismo versículo, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, versículo 17. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y cuando los pecados, versículo 18, han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Entonces, es distinto que en un matrimonio, quizá durante un tiempo tú tengas que volver a ganarte la confianza que perdiste. Ahí sí, este es otro caso, ¿verdad? Donde necesitas recuperar esa confianza con hechos. Pero esto no es equivalente a que tengas toda la vida que seguir haciendo sacrificios, porque Jesús paga y ya no se requiere más sacrificio porque Él pagó. Y este es el tipo de perdón que nos ofrece. Y la Biblia nos manda a seguir sus pasos. Filipenses 2, que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Él. Estamos viendo, ¿verdad?, que nos manda a amar con este amor que Él nos ha revelado en su palabra. Entonces no es correcto que después de años la persona que aparentemente fue perdonada pues sigue infeliz y frustrada, pero pues ni modo, de lo que me tocó pagar y es seguir ofreciendo sacrificio porque soy el desgraciado que ella en su misericordia, bondad y benignidad decidió perdonar. No, el perdón es conforme al perdón de Cristo, tiene que ser genuino, tiene que ser total, y es una obra a veces sobrenatural que solamente puede hacer el Espíritu Santo trayendo sanidad a los corazones de las personas. Imagínate Pablo, que había matado a tantos cristianos, que los había perseguido, cuando de repente se enteran de que él estaba en Cristo. Los que se lo van a encontrar en el cielo, y lo pudieron aceptar y nunca lo rechazaron. Imagínate que lo hubieran rechazado, la bendición que se hubiera perdido la iglesia. Cuando él se encuentra con Cristo, sube 3 años a Arabia, luego vuelve a Jerusalén, se pone a las órdenes de los apóstoles, humildemente va con ellos. No dice: yo tuve una revelación celestial, aleluya, y yo voy a hacer mi propio ministerio, sino que decide buscarles y trabajar unidos para la predicación de la palabra de Dios. Y algunos al principio sospechaban: oye, pero este cuate es el que consintió con la muerte de Esteban. Entonces, ¿te imaginas que nunca hubieran perdonado de lo que se hubieran perdido? ¿Y quién pudo haber dado esa sanidad al corazón de este hombre que había
probablemente matado o colaborado para que encarcelaran a muchos hermanos amados y amadas de los primeros cristianos. Es solamente la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Yo estoy seguro que si tú te metes en oración con el Señor y le pides que te ayude, que te sane, que te restaure, te clavas en su palabra que nos limpia, ¿verdad? Él va a empezar a renovar tu entendimiento, Él va a empezar a sanar tu corazón y va a llevarte un perdón total. Pero entiende que este perdón no es algo que tú en tus fuerzas, en tu carne vas a lograr. Es una obra que solamente en Cristo en algunas ocasiones va a ser posible. Ahora, ¿cuántas veces tendremos que aprender a perdonar en el matrimonio? Quiero hacer un paréntesis y aclarar que no estoy refiriéndome con esto a que tienes que dejar que te humillen, que te insulten, que te maltraten o que te engañen. Casos como estos aplican otras cláusulas que requieren consejería personal. Jesús estableció que cuando hay un engaño, cuando hay un abandono, la parte afectada tiene la libertad de decir, sabes que te perdono, pero ahí te ves. Te perdono en el sentido que no guardo rencor ni resentimiento, ni te mando al cártel Jalisco a que te levante, ¿verdad? Pero pues ya no quiero seguir contigo, ¿verdad? Cuando tu vida esté en peligro también, por sentido común, el avisado ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y se lleva el daño. Entonces, si hubo yo maltrato físico y crees que corres peligro, tienes también la libertad de hacerte tú a un lado. Yo no estoy hablando de estos casos. Ya ves, apenas te he engañado 236 veces y la Biblia dice que 70 veces 7. No, fuera de estos casos, estoy hablando de los temas cotidianos del día a día que tendremos que seguir hablando. Tampoco estoy insinuando, no, pues quédate callado. No, pero van a seguir habiendo diferencias y diferencias y diferencias y diferencias. ¿Y cuántas veces tendremos que aprender a perdonar? A Jesús le preguntaron, si no me equivoco era Pedro y no me acuerdo si estaba alguien con él, Mateo capítulo 18, ¿cuántas veces tenía que perdonar a su prójimo que pecara contra él? ¿Se acuerdan? Yo siempre, estoy seguro que era Pedro porque era el más colérico de todos. O sea, este cuate era bien enojón, era el malacopa del grupo. Mateo capítulo 18, versículo 21, sí, era Pedro. Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Te has dado cuenta que Pedro ya lleva su respuesta premeditada? O sea, él no quería que Jesús le enseñara, quería que Jesús le confirmara. Yo siempre he creído, por la redacción de la pregunta de Pedro, que ya va con su respuesta en mente, que Pedro la traía con alguien. O sea, que a lo mejor el que vendía tortas de milanesa en la esquina ya le había quedado mal 6 veces. Entonces Pedro dijo, nada más que el maestro me confirme que son 7 y la próxima oro para que le caiga fuego del cielo como hizo Elías y los consuma. Porque alguna vez así lo hicieron cuando no lo recibieron en Samaria. ¿Quieres que oremos para que caiga sobre ellos fuego del cielo y los consuma? Pero bien bíblicos, como hizo Elías, ¿te acuerdas? O sea, es lo que yo llamo un amargado de sana doctrina. O sea, bien amargadotes, pero eso sí, como dice la palabra de Dios. O sea, hay gente que busca en la Biblia justificar sus fechorías y acomodar las cosas a su conveniencia y a sus intereses, ¿verdad? Que nunca dirán la verdad completa, sino la verdad a medias para salirse con la suya. Entonces Pedro acá dice, ¿hasta 7? Él quería que Jesús lo validara. Dijo, yo ahorita saco la espada y también le mocho la oreja a este. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mucha gente ha enseñado erróneamente que esto significa un total de 490. Jesús no estaba en el salón de clases dando lecciones de matemáticas, no dijo hasta 70 por 7, dijo 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? Tomas el número 7 y lo escribes en un pizarrón, eso es 1 vez 7. Lo escribes otra vez, eso es 2 veces 7 y es el número 77. 3 veces 7 es 777. 4 veces 7, ayúdenme, es 4777. 9 veces 7 es 777 millones, algunos titubearon, 777,777. Cuando logres pronunciar 70 veces 7, yo te doy un Oscar y te levanto un monumento. Es una cifra prácticamente infinita y es lo que Jesús dice, no hay un término final.
Vuelvo a repetir, no se trata, tengo que dejarme pisotear, humillar, maltratar, lo que sea. Hay cosas que ameritan un trato diferente, una reacción diferente, pero estoy hablando que en el día a día, esos pequeños detalles por los que a veces peleamos, esas cosas tan irrelevantes que permitimos que llenen el vaso de agua y que nos aíslen, tenemos que aprender a soltarlas, a no enojarnos por todo, mis hermanos. O sea, hay matrimonios que discuten por cualquier tontería, que por todo se enojan. Como te dije hace unos minutos, no es porque realmente lo que la otra persona hizo fue realmente grave, sino porque ya están en un estado de ira. Cualquier cosita, detona una bomba en casa, lo que sea. Cualquier mirada, tantito alzó la voz, tantito te dejó en visto, lo que sea, ya estás tan enojado que hace que explotes, porque no has aprendido a soltar las cosas, porque no has aprendido realmente a perdonar. O sea, tú puedes no perdonar, pero no vas a ayudar en nada. El rencor, además de que afecta a la relación, te afecta a ti porque te vas a enfermar. Quiero dedicar los siguientes minutos a dar algunos consejos bíblicos de, ok, ya lo entendí, ya me convenciste, pero ¿cómo lo hago para perdonar al desgraciado? ¿Verdad? ¿Cómo lo hago para perdonar al infeliz? Dile al de al lado, a tu marido, dile, hoy voy a aprender a perdonarte, ¿verdad? Y quiero darte 1, 2, 3 sencillos pasos basados en la vida y en los hechos de Jesucristo. ¿Cómo le hizo Jesús para perdonar a sus ofensores? Te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has cachado a tu marido haciendo una conspiración para crucificarte? ¿Alguna vez has cachado a tu esposa con un chat de amigas planeando cómo clavarte en una cruz y exponerte ahí? Aquí tenemos literalmente el Calvario, ¿no? En Metepec también tenemos a nuestro propio Calvario. Entonces, si Jesús, que fue expuesto a esto, logró perdonar a quienes conspiraron para ello, ¿cómo nosotros no podremos perdonar por cosas infinitamente menores a nuestro cónyuge? Y vuelvo a repetir y recalco, porque hay gente que siempre toma lo que quiere para hacer sus fechorías. No estoy con esto diciendo que todo lo tengo que pasar por alto. Ya dijimos, hubo maltrato, hubo una infidelidad, hubo un abandono. Necesitas consejería urgente y hay cláusulas que Dios ha establecido en su palabra para protegerte, porque no va a permitir que nadie se agarre de esto para pasarse de lanza. Estoy hablando de los temas que en el día a día nos van separando, nos van poniendo en conflicto. Vamos a ver 3 sencillos pasos que siguió Jesús. Número 1, se compadeció de sus ofensores. Te lo voy a leer. Lucas capítulo 23. Aclaro que cuando ven que me hago así la nariz, no me estoy sacando los mocos, no estoy inhalando coca, me estoy destapando los oídos nada más. Lucas capítulo 23. El otro día lo hice, no me acuerdo en qué reunión, no lo aclaré y se me quedaron viendo feo. De hecho, qué pastor tan puerco que se saca los mocos mientras predica. Lucas 23, versículo 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús crucificado. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Jesús crucificado? La mayoría los hubiera volteado a ver y les hubiera dicho, nada más espérense, desgraciados, a que resucite y no se la van a acabar. Nada más espérense a mi segunda venida y ahí sí van a temblar de miedo. Pero en vez de eso, Jesús intercede por ellos y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no sabían que lo estaban matando? O sea, pensaban que lo estaban hiriendo nada más, o creían que era una simulación. ¿Estaban conscientes que lo estaban matando, sí o no? Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Ellos estaban cegados por Satanás. Ellos sabían lo que estaban haciendo, pero no estaban conscientes, porque tenían su entendimiento entenebrecido. Es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17, acerca
de nuestra vida sin Cristo. Pero es posible que cuando nos apartamos del Señor volvamos otra vez a endurecer nuestro corazón y tengamos el entendimiento otra vez entenebrecido por la obra de las tinieblas en nuestras vidas. Fíjate, Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. ¿Por qué digo que estando en Cristo puede volvernos a pasar? Porque esta exhortación va para creyentes diciendo, no quiero que anden como los no creyentes. O sea que un creyente puede volver a andar como cuando no era creyente. ¿Sí me explico o no? Entonces, esto pues digo y requiero, que ya no anden como los otros gentiles. Si fuera imposible, no existiría tal exhortación. Si existe es porque es posible que estemos en Cristo, pero que andemos como si no lo estuviéramos. Andaban ellos en la vanidad de su mente, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, que es lleno de tinieblas. La Biblia habla, por ejemplo, de un espíritu de estupor que si tú lo estudias está presente con otro término en el Antiguo Testamento, pero es básicamente personas que están como si estuvieran dormidas, como que alguien le estás gritando en la cama pero no despierta, no reacciona. Si hay gente que está totalmente de tanto pecado, de tanta apatía, de tan poco que lee la Biblia, de tan poco que ora, de una vida tan religiosa pero tan poco genuina, están con el corazón endurecido y el entendimiento entenebrecido. Por eso hay cosas en tu vida, mi hermano, que no te caen el 20 todavía, que no reaccionas porque no has tomado a Dios en serio, porque lo quieres resolver a tu manera, en tu carne, en tus fuerzas, con tus métodos, con tu sabiduría. Tienes que ser humilde y reconocer, no, yo sin Cristo no puedo nada. Mi corazón se endurece, mi mente se entenebrece, no entiendo, no me doy cuenta, no reacciono. Acabas haciendo estupideces y creyendo que estás actuando bien. El camino del necio, dice Proverbios, es derecho en su propia opinión. Puede ser el peor de los esposos, la peor de las esposas, y creer que toda la culpa es de tu marido, que toda la culpa es de tu mujer, porque has tomado tan poco en serio a Dios que no eres sensible a la voz del Espíritu Santo. Hay gente que tiene el entendimiento entenebrecido y viven ajenos de la vida de Dios. Vives una vida desastrosa. No vives la vida zoe abundante, no hay gozo, no hay paz, no hay contentamiento, no hay dominio propio, no hay paciencia, es en la carne, muy lejos de lo que Dios tiene para ti. ¿Te has preguntado, el matrimonio que estoy viviendo es lo que Dios planeó? No se trata solamente de decir no peleo. A veces me dicen, no, ya no peleamos, pastor, porque ni se ven. Salen a las 6 de la mañana, llegan a las 10 de la noche, conviven 15 minutos para cenar. Ya nada más falta que en esos 15 minutos peleen, les vamos a dar un Oscar al peleonero del día, ¿verdad? Porque al menos aprovechen esos tristes 15 minutos que les quedan. Hay gente que no pelea porque ni convive, pero no están viviendo la vida plena que Dios tiene para ellos. Viven ajenos de la vida de Dios. No están experimentando esa vida plena en Cristo que deberíamos de vivir. ¿Y por qué pasa esto? Fíjate, dice, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué hay ignorancia? No por falta de conocimiento, no habla de falta de información intelectual, dice por la dureza de su corazón. O sea, está tan duro que la ignorancia no se refiere a que no tienen información en su mente, sino que la tienen pero no la comprenden. Hila todo el pasaje: entendimiento entenebrecido, ignorancia, dureza de corazón. Tienen los conceptos, tienen las ideas, tienen la información, pero su corazón endurecido hace que lo que está aquí no se comprenda, está velado, lo ignoran. Como la gente que crucificaba a Jesús, pero ni idea tenían realmente de lo que estaban haciendo. Ojo, eso no los convierte en víctimas ni en mártires, ahorita voy para allá, pero quiero que entendamos el origen del problema. Entonces, hay mucha gente que por la dureza de su corazón está así. Y no es que es víctima, ay pobrecito, Satanás lo atrapó, pobrecito de mi marido, con razón es tan borracho y tranza, porque el enemigo lo agarró. No, nadie es víctima. Y no se trata de justificar a la persona, porque podrían arrepentirse y ser iluminados. Solamente estoy queriendo decirte esto: si Jesús hubiera orado para que les cayera fuego del cielo, se habrían perdido una segunda oportunidad, y por eso los perdonó. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, primera de Pedro 3:9 o segunda, no recuerdo, lee todas las cartas de Pedro hasta que lo encuentres, pero por ahí está, hasta que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es por la paciencia de Dios, porque tiene misericordia y se compadece, que muchos que estaban endurecidos fueron sensibilizados, como el mismo Pablo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera compadecido de Pablo?
y se le aparece en otro tenor. Ándale, Pablito, tú eres el que estaba ahí metiéndote con mi hijito Esteban, ¿verdad? ¿Quién eres? Jesús. Pero para ti no soy el Salvador. Ahorita no te las vas a acabar conmigo. Pero se le revela y lo deslumbra y le dice: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Y gracias a que Jesús le tuvo compasión y le brindó una segunda oportunidad, Pablo se arrepintió. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tu cónyuge no es víctima de lo que está haciendo y se tiene que arrepentir. Y si no se arrepiente, Dios tendrá que tratar severamente con su persona. Pero si tú agarras a la primera para desquitarte y volver mal por mal, entonces no habrá manera en la que el Señor pueda, como lo hizo con Pablo, darle esta segunda oportunidad de transformar su vida. Si tú nomás te la pasas vengándote y desquitándote, me le hiciste, te la regreso, y no hay un poco a veces de compasión, entonces no podrá haber una transformación. ¿Qué es lo que tienes que hacer ya aplicado al terreno del día a día? Entender la realidad espiritual de muchas personas. Porque me lo han dicho, es que mi esposo está en tinieblas. Bueno, vamos a partir por ahí. Mi esposo está en tinieblas, vamos a partir por ahí. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo vas a vencer esas tinieblas? ¿Cómo le quitó Dios a Pablo sus tinieblas? ¿Destruyéndolo o echándole pleito? Presentándosele cara a cara. ¿Qué tienes que hacer? ¿Orar para que se le aparezca a Jesús? No. Presentarle a Jesús. Empieza a reflejar a Jesús con tu vida. Empieza a orar por su persona. Empieza a poner la palabra de Dios en la mesa de tu casa. Que hay hogares que, salvo el domingo en la reunión, en la vida, en su tema de conversación, están los principios espirituales de la palabra de Dios. Empieza a animar a que se congregue, empieza a animar a que lea algún libro, o que lo lean juntos, o que lea la Biblia, lo que sea. Pero el punto es este: si está en tinieblas, entiéndelo, no va a salir de tinieblas hasta que tú tengas compasión. Y compasión no es, ay, pobrecito, el enemigo lo tiene. Es decir, su entendimiento está entenebrecido por Satanás, y la única forma de que sea libre de las garras del enemigo y el engaño del enemigo es si se encuentra con Jesús. Porque Jesús dijo que al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Que el que medite en su palabra, el que se afiance en ella, si alguno permanece, Juan 8, 31 y 32, será realmente mi discípulo, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Entonces, ¿qué necesita esa persona en casa? No un encuentro con tu venganza, ni con tu ira, ni con tu justicia, sino un encuentro con la verdad de Dios, con la persona de Jesucristo y con el Espíritu Santo en su vida. En resumidas cuentas, empieza a orar por esa persona. Tenle compasión en este sentido. No de decir pobrecito y por eso lo voy a seguir dejando en su pecado, no. Señor, quebrántalo, redargúyelo, transfórmalo, háblale. Si tienes que hacer que toque fondo como Nabucodonosor, como el hijo pródigo, adelante, pero sácale de su necedad. Haz en su vida lo que tengas que hacer y prepárate para enfrentar en familia las consecuencias cuando Dios responda a tu oración. Luego no te quejes. Ay, Señor, ¿por qué le quitaste el trabajo a mi marido? No me dijiste que tratara con él. Entonces, ha habido testimonios donde hermanas clamaron y Dios trató duro, y algunas las veo haciéndole nada, le faltó hacer así. Al rato estaría bueno que contaran su testimonio, ¿verdad? Pues prepárate para lo que viene, porque Dios va a responder y va a obrar. Es parte de ahí. A ver, su entendimiento está entenebrecido, yo no lo voy a hacer entender. No puedo seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Voy a empezar a orar, número 1. 2, que no sea yo, que sea la palabra de Dios la que le convenza. Anímale que de alguna forma empiecen a tener contacto con la palabra de Dios. ¿Cómo crees que nada más viniendo el domingo van a cambiar las cosas? Necesita encontrarse con la verdad. A eso me refiero con ten compasión de tu ofensor. No en el sentido de que, ay, pobrecito y por eso está así, sino que entiendas por qué está así y que lo enfrentes de la manera correcta. No con las armas de tu milicia, que son carnales, sino con las armas de la milicia de Cristo, que no son carnales, sino poderosas en Dios
para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Hay que recordar la lección de antaño, Zacarías 4, 6 y 7. No es con ejército, no es con fuerza, no es con espada. ¿Con quiénes dijo Jehová? Con su Santo Espíritu. ¿Ya ven que sí se lo saben? ¿Pero por qué no lo viven? Nada más se lo saben. Pero te ha escrito el Espíritu Santo y tú lo quieres cambiar. Es que no entiende el infeliz, no entiende. Me das razón con cada barbaridad que dices. No entiende, pero ahí sigues queriendo hacer que entienda. No te entendió a ti, empieza a orar para que le entienda a Dios. Entonces, a eso me refiero con que Jesús se compadeció, a que los vio en su deplorable estado espiritual y entendió que no era una lucha del tú por tú, sino que era solamente a través de esa revelación de su luz, como lo hizo con Pablo, que habría la posibilidad de ser transformados. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así hacedlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es lo segundo que hizo Jesús? Entregó la ofensa al Padre. Primera de Pedro capítulo 2, vamos a verlo. Primera de Pedro, un poquito más adelante, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Su ejemplo para qué es? ¿Para predicar bien padre los domingos? Ah, qué buen sermón se echó el pastor y qué buena prédica me acabo de aventar. ¿Para eso es el ejemplo de Jesús? No. El cristianismo está más lleno de información que nunca, a través de redes, institutos, libros. Mucha gente sabe lo que tiene que hacer, pero no se trata de saber lo que tiene que hacer, se trata de hacerlo. El ejemplo no es para conocerlo, es para seguirlo. Dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían se las regresó, dice la Biblia. Versículo 23, ¿qué hizo cuando lo maldecían? No respondía con maldición. ¿Y qué haces tú cuando te maldicen? Dice: no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa, ¿a quién? Al que juzga justamente. O sea, no es de que Jesús dijo, pues ni modo, ya fui víctima y se saldrán con la suya. Él los encomienda al Padre y dice: Él se va a encargar de ellos. No seas vencido de lo malo, no pagues mal por mal, no te vengues tú mismo. ¿Quiere decir esto que el otro se saldrá con la suya? No, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Sabías que el ojo por ojo, diente por diente sigue vigente? Porque yo daré el pago, mía es la venganza, dice Jehová. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12. Si no me crees, ahí búscalo. Entonces Dios nos dijo: mira, ya te demostré, con la ley te dejé la oportunidad a ti de que tú lo hicieras, pero o te quedabas corto, porque a veces hay gente que quiere ser más buena que Jesucristo. Tienes a personas que son un caos, hipócritas, un desastre. Ay, pobrecito, hay que tenerlo misericordia, hay que perdonarlo. No, perdón, también Dios es un Dios de justicia y de orden. No puede cualquier persona venir y hacer un desastre y que no pase nada, porque Dios es amor. Entonces hay misericordia y perdón cuando hay arrepentimiento, cuando hay verdad, pero cuando no, Dios tiene que tratar y quebrantar. Entonces hay gente que o se quedaba corta, y se siguen quedando cortos algunos, o algunos se pasaban de rosca y en la carne ya metían su naturaleza. Entonces Dios dice: ya viste que tú no puedes ser justo, o no haces la justicia, o la obras en la carne y te contaminas. Entonces vamos a hacer una cosa: no te vengues tú. No quiere decir que tu enemigo no va a llevarse la suya. Déjamelo a mí, yo daré el pago, porque mí es la venganza, dice Jehová. Cuando tú no metes las manos, oye, que mi esposo me dijo, hizo y es duro, y
y se la regresa, solo empeoras el problema. Pero si tú muestras el amor de Cristo, hay dos opciones. Uno, que tu testimonio le cambie, como las mujeres cristianas a quienes Pedro les dijo, miren, sin emitir una sola palabra, con su conducta casta y respetuosa, sus esposos van a venir a Cristo. Entonces, lo mejor que puede pasar, que la otra persona diga, oye, no puedo seguir siendo así de áspero con una esposa tan linda. No puedo seguir siendo así de fría con este hombre tan maravilloso que Dios me ha dado. Y que ese amor verdadero le quebrante y lo cambie o la cambie. La otra que puede pasar es que su corazón esté tan duro que no reaccione. Y entonces significa que te va a agarrar de barquito para hacer lo que sea. No, Dios se va a encargar de hacer con su vida lo que tenga que hacer. Tú entrégaselo al Señor. Señor, voy a amar a mi marido, voy a amar a mi mujer, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y si no cambia, ahí te lo encargo, Señor. Tú haz lo que tengas que hacer. Llevas décadas reclamándole en la cara cosas que no cambian. ¿No te has fastidiado? Díselo a Dios. Hace algunos años hubo cosas de mí que no le gustaban a Abby y viceversa. Y llegó un punto donde entendimos, no ganamos nada. Empezó a orar por mí y empezó a orar por ella. Y vean ahora el maravilloso esposo que soy. Y fuera de broma, sin decir nada a ella ni yo, Dios empezó a cambiar en cada una de esas cosas y a mostrar. Entonces yo entendí esto y ella también. El Espíritu Santo es más convincente que cualquiera de nuestros argumentos. Y lo que no escuchamos entre nosotros, el Señor se encarga de gritarlo al oído cuando ponemos la confianza en Él. Y quizá parte de la prueba que estás pasando y el problema es para que se fortalezca tu fe en el Señor y que caigas quebrantado de rodillas cada noche, cada madrugada, por tu matrimonio, por tu familia, y que le pidas al Señor que cambie lo que tú no has podido cambiar. Porque algunos se disfrazan de espiritualidad, pero están llenos de arrogancia, de soberbia, de orgullo, creyendo yo lo puedo cambiar. Porque toda la vida tú te has encargado de todo. En la iglesia, en el trabajo, eres poderoso, tienes autoridad, tienes palabra, truenan los dedos y tus chicharrones truenan, ¿verdad? Entonces de repente el Señor se encarga de decir, pues ahora no, va a ser así, para que te quebrantes delante de mí y confíes en mí. Y Dios no menosprecia al espíritu contrito y humillado. Cuando alguien viene con esta actitud delante del Señor hay bendición. ¿Y sabes quién es la primera persona que Dios va a cambiar? Cuando tú te quebrantes de esa forma en su presencia, no va a ser tu cónyuge, vas a ser tú. Quizá Dios lo está permitiendo, no para que cambie él o ella, sino para que primero cambies tú. Dile al de al lado, tómala, papá. Entonces deja de vengarte, entrégale la ofensa al Padre. Que mi esposo, pastor, me dejó en visto. Señor, mira lo que me hizo mi marido, ahí tú encárgate de él. Y se lo dices como aprendimos la semana pasada, en amor. Oye, mi amor, esto no me pareció. Pero no te manifiestas como endemoniada. Mira nada más, otra vez, viejo áspero, bien decía mi madre, no te cases con ese baquetón. No te pongas en este estado. Di lo que tienes que decir de forma tranquila. Si no responde, le entrega la ofensa al Padre. ¿Y qué va a hacer eso? Dejar tu corazón tranquilo. Yo ya le dije lo que tenía que hacer, no me lo guardé, me desahogué con Dios, estoy en paz y no empiezo a acumular un registro de las ofensas. Y si la persona no cambia, que Dios se encargue, y es lo que el Señor esperaba, ¿verdad? Siempre oró que se hiciera su voluntad. Entonces tenemos que descansar en que Dios va a hacer su voluntad. Quiero terminar con esto. Muchos después de todo lo que acabamos de escuchar puede que digan, es que sabes qué, pues sí, lo entiendo y lo creo, pero no lo siento. Ya te cae tan mal tu esposo y tu esposa que de plano no quieres. Y solo quiero añadir una cosa más a todo esto. Hay mucho que tendrás que seguir estudiando del perdón. Hay libros, hay prédicas. Está La Paz del Perdón de Charles Stanley. Hay una prédica de un servidor que se llama, hablé de Jonás, ni me acuerdo cómo se llama, pero estuvo muy buena, pero se llamaba Náufragos del Rencor. Ahí búscale en YouTube, Jesse Bermúdez Perdón, y todo lo que puedas ahorita te va a servir. Pero si alguien no te dice esto, de nada te hará servir todos los consejos. Hoy te di algunos, no todos. Y solamente entiende esto, que cada cosa que vayas aprendiendo que tienes que hacer, no van a ser de tus sentimientos ni emociones, van a ser de tus convicciones.
porque cualquier cosa relacionada con el perdón en la Biblia nunca se ha tratado de sentimientos, sino de decisiones. Cuando Dios le pide a Jonás que le predicara a los de Nínive, que él no quería, era porque Nínive era capital de Asiria, acérrimos enemigos de Israel. Él quería por eso que les cayera fuego del cielo, y por eso es que paga su pasaje y se va a Tarsis. En vez de ir a Nínive, se lo traga una ballena y lo escupe. Sabía tan amargo que ni la ballena lo quiso, ¿verdad? Así hay personas tan amargadas de tanto resentimiento que los expulsan de donde sea, en ningún lugar encajan. Todo el mundo tiene la culpa menos yo, ¿verdad? No se dan cuenta de que ellos son los que están así llenos de esa amargura. Y solamente quiero mencionar esto: cuando él regresa y les predica, dice Jonás capítulo 3, del 1 al 3, toma nota de este término clave. Dice, fue, díganlo conmigo en voz alta, fue conforme a la palabra, repítelo otra vez, conforme a la palabra de Jehová. Jonás no fue conforme a sus sentimientos o emociones, sino conforme fue conforme a lo que había en su corazón, fue conforme a la palabra. No se trata de lo siento, no lo siento, es de que Dios me dijo y me callo. Entonces él sometió su carne y sus emociones a la verdad de la palabra de Dios. Y hasta el final, después de que les predique y se arrepienten todavía de mala gana, ahí estaba esperando que se los chamuscaran, pero hizo lo que tenía que hacer. ¿Te acuerdas que aprendimos la semana pasada? El amor no se irrita, y aprendimos que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Entonces la Biblia habla de que es correcto que yo me llegue a enojar, y explicamos, Dios valida tu emoción, pero tu emoción no es una justificante para tu acción. Estoy enojado, pero como yo responda, no va a ser el resultado de lo que yo siento, sino de lo que Dios me manda en su palabra. Fue lo que pasó con Jonás. Dijo, Señor, yo quiero que se mueran los desgraciados. Es lo que él sentía, pero solo porque tú lo dices les voy a predicar. De eso se trata. Yo no quiero perdonar, yo ya quiero que se lo lleve el rapto, ¿verdad? O te lo llevas o te lo mando, te lo ofrezco en un sacrificio vivo, agradable y perfecto. Eso es lo que tú sientes y lo externas delante de Dios, pero en tus acciones, en tu hablar, en tu actitud, esto va a ser quien gobierne, no tu corazón, no tu carne, no tus pensamientos. Porque esta filosofía absurda que se ha involucrado aún dentro de la iglesia de solo sigue tu corazón, es de lo más hereje y antibíblico que puedes encontrar. A veces el corazón es perverso y engañoso. Oye, pero no, y promete que Dios nos daría un nuevo corazón. Sí, pero tú y yo nos seguimos encargando de mancharlo y contaminarlo. Entonces, no puedo dejarme guiar por lo que siento. Y lo predican mucho, Solo sigue tus emociones. Solo déjate llevar. Va a acabar tu marido colgado de la cabeza en un puente si te dejas llevar por tus emociones. Las tienes que someter al dominio del Espíritu Santo, a la verdad de la palabra de Dios, y decir, Señor, aunque no quiera hacer todo aquello que me aconsejaron, lo voy a hacer solamente por una razón, porque tú lo dices. Y todo lo que hagan, Colosenses 3:23, háganlo como para el Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar y dile en oración, Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Dile, Señor, primeramente quiero pedirte perdón a ti porque he pecado al llevar un registro de las ofensas recibidas, porque permití que mi corazón se llenara de amargura, de resentimiento, de ira. Sí, se fue endureciendo, sí, fui acumulando más y más gotas en el vaso. Hoy está lleno de agua y es verdad, estamos ya en un estado de ira en el que todo lo que la otra persona haga o diga será usado en su contra. Te lo confieso como pecado y te pido que tú me ayudes a sanar mi corazón. Dile, Señor, ayúdame a sacar todo rencor, todo resentimiento, a ir hablando con mi cónyuge, a ir hablando contigo y no quedarme con las cosas, a no ser gobernado, gobernada por Satanás ni por mi carne. Pero mientras mis emociones son correctas, Señor, dame la fuerza y el dominio propio, como lo hiciste con Jonás, aunque con él fue a través de un proceso difícil. Pero guíame, Señor, y recuérdame a no actuar en base a lo que siento,
sino a lo que tú dices que tengo que hacer. Actuar cristianamente y no visceralmente. A tener convicciones más firmes que mis emociones. A tener principios bíblicos más fuertes que lo que siento en mi corazón. A amarte a ti más de lo que me amo a mí. Porque es verdad, Señor, ha sido mi egoísmo, mi amor a mí mismo, a mí misma, lo que me ha hecho sentir tan indignado, tan indignada, que creo que tengo la razón de regresárselo al infeliz. Porque no te he amado a ti antes que a mí. Porque he antepuesto mis intereses y mis deseos carnales y mis venganzas y mis pleitos antes que el anhelo de honrarte a ti. Ayúdame a recordar que tu palabra dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y que seas tú reinando en mi vida. Y dile, Dios, te entrego todos mis sentimientos, mis emociones, mi vida. Y te pido, Señor, que los sometas a tu dominio. Que me gobiernes con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Dile, Dios, dame el poder y las fuerzas que yo en mi carne no tengo, para obedecerte a ti, para honrarte, para hacer tu voluntad y no la mía. Ayúdame como Jesús a ver a mi ofensor, ofensora. Digo, esto aplica para todo, pero hoy estamos hablando del matrimonio. Dile, Señor, para ver a mi cónyuge cuando falle, como realmente son las cosas. Si de repente algún día comete un error, en vez de tomármelo muy a pecho, poder comprender que quizá en ese momento no es justificación, pero estaba en la carne, se desconectó de ti, se apartó de ti. Y entonces animarle, Señor, a volver a tu palabra, a volver a tu presencia. Y que nos lleve como familia, Señor, a que tú seas el centro. A que tú seas, Señor, el centro de todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decidimos. A que si de repente nos damos cuenta que su entendimiento está entenebrecido, podamos orar para que tú, Señor, te reveles a sus vidas como Jesús lo hizo con Pablo, para que traigas quebrantamiento si es necesario y seas tú mostrando lo que nosotros no hemos podido. Descansaremos, Señor, en que toda ofensa esté en tus manos y no vamos a regresar mal por mal ni a vengarnos. Confiamos en que tú harás lo que tengas que hacer, Señor. Dile, Dios, que eso traiga paz a nuestro corazón y podamos aligerar la carga, y que esto nos ayude a no estar llevando un registro de nuestras ofensas. Dios, yo oro por cada matrimonio que tiene heridas severas del pasado, que tú les ayudes a sanar, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo esa sanidad que en sus fuerzas es imposible. Que se metan, Señor, un buen clavado en tu presencia, en intimidad contigo, en tu palabra, y que ahí, Señor, empieces tú a quitar toda carga, a romper todo yugo, a liberarlos de toda atadura, de toda obra de las tinieblas, y que traiga libertad a sus vidas. Que en el nombre de Jesús, Señor, si están bajo la influencia y opresión de espíritus malignos, llenándoles de ira, de rencor, de resentimiento, de odio, de venganza, que tú reprendas toda obra del enemigo y sean libres en el nombre de Jesús, Señor, y toda influencia espiritual que no viene de ti sea echada fuera, Padre, en el nombre de Jesús, y que seas tú gobernando sus vidas, que sean llenos de tu presencia, Señor, que les ayudes, Padre, a sanar, a resolver todo conflicto, a ser libres, verdaderamente libres. Que todo esto les orille, Señor, a rendirse a ti de una forma genuina, como quizá muchos nunca en su vida lo han hecho. Que ahí se encuentren contigo y tú los transformes. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado
Hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.